Bienvenidas y bienvenidos a este episodio en Tribu. Gracias por suscribirte a este canal para que te enteres cuando salen los episodios nuevos. Esta semana quiero platicarles acerca de las amistades, pero en especial de aquellos cambios en las dinámicas con amigas cuando ya tenemos hijas o hijos. Una amiga me decía hace unos días, y acá entre nos estoy segura que This Is Us le robó la idea, que la vida es como un tren y en las diferentes estaciones se sube o se baja gente. Así pasa muchas veces en la maternidad. Quizá hay personas con las que conviviste mucho tiempo y después te das cuenta que se han alejado poco a poco, pero también te das cuenta que han llegado otras mujeres. Una de las cosas que son una sacudida en la vida es la maternidad. Entonces hay un antes y un después de. Cambia muchísimo nuestra vida y a veces ni nosotras mismas nos reconocemos. ¿Te has sentido así? Entonces, cuando algunas personas se bajan en una estación, a veces ni cuenta te das por estar tan atareada criando. Pero cuando ya te cae el 20 que llevas 6 meses o 3 años sin hablar con esa persona, llega a doler. Durante la maternidad se vive un fenómeno. Pensamos que estamos solas en este camino, que ninguna tiene esos pensamientos además de yo tenerlos, que ninguna tiene esos problemas como yo, que ninguna vive la crianza como yo. Y entonces vivimos todo de forma muy solitaria. Todo lo anterior se da en mucha parte por la romantización de la maternidad. Parecería que está mal visto verse como una mamá real, batallando porque no dormiste toda la noche o porque no lograste llegar temprano a la escuela. Parecería que en la maternidad todo tiene que fluir como está escrito. Y eso no tiene nada de verdad. Hay muchos juicios acerca de lo que es ser madre, de lo que debería ser una mamá y de cómo deberían ser las infancias. Si tenemos amistades que aún no son madres, la cosa no se pone más fácil. A veces, justo por esos juicios, se terminan bajando en la primera estación, porque nada es como antes, porque ya no hay disponibilidad, ya no son las mismas pláticas, ya no hay los mismos intereses. Decía una mamá que conocí el otro día que ella necesitaba más amigas con quienes platicar sobre su hijo, y me vi reflejada. Claro que tengo más intereses, pero no puedo negar que mi vida aún tiene que ver con él, con mi hijo. La maternidad es una etapa extraña, en donde no nos reconocen las demás personas y no nos reconocemos nosotras mismas. Estamos empezando a identificar quiénes somos, qué nos gusta, qué disfrutamos, y la sociedad no tiene tiempo para este descubrimiento. Nos dicen que volvamos rápidamente a nuestras actividades anteriores, con nuestra ropa anterior y con nuestro tiempo de antes. Las mamás vivimos mucha discriminación y violencia. Desde espacios en donde no son adecuados para las infancias, que por mucha parte de su vida requieren ir pegados a nosotras, no hay respeto a la diada que formamos. Y a la vez, tampoco hay acompañamiento cuando necesitamos despejarnos y dejar de ser mamás. Ahí intervienen los juicios que derivan en culpas. ¿Dónde dejaste a tu hija? ¿Que quién se quedó cuidando a tu hijo? Necesitamos una comunidad en donde podamos criar en tribu, en donde seamos todas y todos sensibles a las necesidades de las mamás y las infancias. Así podríamos no estar tan solas. Así quizá podríamos disfrutar más y cargar con menos culpas. También pienso que la amistad está romantizada. Hay muchos mitos alrededor de ella, como que la amistad es para toda la vida o que una verdadera amiga nunca te abandona. La verdad es que creo que hay mucha carga impuesta de la sociedad a la amistad. Al fin y al cabo, cada persona tiene sus propios demonios o prioriza diferente o siente diferente. Y esto no tiene nada que ver con dejar de ser amigas. De hecho, creo que hay amigas para cada situación y esto es riquísimo. Algo que disfruto mucho de trabajar en tribu es formar una comunidad y conocer a otras madres. Las mujeres reconocemos que necesitamos de otras para acompañarnos, para soltarnos, para desahogarnos. Y en parte de eso se trata este proyecto, de que conozcas a otras mujeres en persona o de forma virtual, pero que puedas sentirte más acompañada en este proceso. Pero también me doy cuenta que esto es algo que no podría haber hecho antes de ser mamá. Es decir, reconozco que mis amigas que fueron mamás primero que yo, no las acompañé, ni las abracé, ni las entendí. ¿Tú cómo fuiste con esas amigas que se hicieron mamás antes que tú? Para hacer este episodio me puse a pensar en esas personas que han salido de mi tren y que quizá un día me encuentre en otra estación. Y sí es cierto que ya siendo mamá tampoco sabía ni qué esperar.
A veces me encuentro videos en donde recomiendan que sigas invitando a la nueva mamá a las mismas actividades y que la invites aunque no vaya nunca. Y no sé ustedes, pero a mí eso me hacía sentir súper presionada. Me sentía como si hubiera algo malo en mí porque en verdad no tenía ganas de seguir haciendo esas salidas. A veces tenía que poner excusas y otras tantas ya dejaba de responder. Incluso siendo mamá, reconozco que el acompañamiento con mis amistades que inauguran su vida de mamá suele ser complicado. Es una etapa vulnerable. A veces, entre más hacemos, menos acompañamos. Y a veces lo que se necesita es solo estar. Y esto me hace pensar un poco en cómo acompañamos las infancias. A veces me preguntan qué hay que hacer para validar las emociones, cómo acompañarlo para regularse. Y la respuesta es así, estando. A veces no hay que hacer nada, pero esto es bien difícil. Estamos muy acostumbradas a intervenir y a veces en las amistades terminamos maternando. También es cierto que ser mamá de un niño de 6 no es lo mismo que ser mamá de un recién nacido. Estamos en etapas bien diferentes y las experiencias a veces provocan que lleguemos a ser poco empáticas. Hace poco salí con una amiga al parque y su hija se desreguló. Nada nuevo para mí, pero sí para ella. Ella estaba muy incómoda con lo que estaba pasando y yo me di cuenta de cómo minimicé la situación y cómo se lo hice notar a ella. Después reflexioné que no está chido. No es empático minimizar las dificultades por las que atraviesan otras mamás, porque siempre habrá otra etapa que te rete. Ahora mismo las mamás de adolescentes pueden estar viéndome de forma condescendiente cuando sufro por alguna conducta de mi hijo, ¿no? Creo que algo importante a hablar con las amigas durante el embarazo y puerperio sería, ¿qué espero de ti? ¿Qué puedes esperar de mí? Y revisar si esto aún es válido para el tipo de amistad que tenemos. Y también se vale que no, y se vale cerrar ciclos. ¿Tú has tenido alguna amistad que se ha alejado cuando te convertiste en mamá? He escuchado mucho también que simplifican esto de las amistades y la maternidad con un quien no permanece contigo en la maternidad es porque realmente no era tu amiga. Y para mí esto es súper cruel y erróneo. ¿Realmente eres la misma persona en este momento que a los 15 años? Las personas tenemos cambios, diferencias y nuevas facetas. Pienso que la maternidad es una de ellas. Antes de la pandemia me reuní con algunas compañeras y compañeros de la secundaria. Pasamos una tarde súper divertida, recordando, añorando, toda esa época. Repartimos teléfonos, hicimos grupos y bueno, creíamos que habíamos encontrado a las amistades perdidas. Empezamos a escribirnos y 3 horitas después me di cuenta que teníamos poquísimo en común y que la verdad no me apetecía tanto estar compartiendo ahí. Jamás pensé que todas y todos ellos en su momento no fueron mis verdaderas amigas. Pienso que hoy soy otra persona y que no nos conocemos. Las personas que me conocieron antes se quedaron con una parte de mi historia y yo de la de ellas. Importante y real, pero hoy soy otra. Y de repente me doy cuenta que en esta nueva estación se han subido muchísimas mujeres con las que puedo compartir, con las que puedo hablar de mi hijo y también de mis nuevos intereses. Hoy pienso que sí, que cuando cierras ciclos, otros se abren y empiezas nuevas relaciones cuando creías que no. La vida de ser mamá no tiene por qué ser solitaria. Basta encontrarte en el parque con otra para que puedas entablar conversación de algo en común. Las maternidades no deberían ser solitarias, porque es una época en donde se necesita mucha contención, acompañamiento y donde hablar con otras adultas puede hacer la diferencia entre incrementar o bajar el estrés, entre ser más paciente o explotar. Por eso busca una tribu, rodéate de mujeres en donde compartan su maternidad. Y fíjense que en este afán de no romantizar, también quiero hablarles sobre las competencias entre mamás. Cuando se juzga, se critica o se tienen aires de superioridad en el camino. Y es que la verdad nos han socializado tanto a que esta es la única forma de relacionarnos que nos cuesta trabajo hacerlo diferente. Las competencias de mamás no abonan nada. La mirada juiciosa ante las dudas o las experiencias ni acompaña ni hace bien. Y aquí muchas veces puede haber confusión porque entonces, ¿cómo vamos a romper los mitos de algunas cuestiones de crianza, por ejemplo? Pues con asertividad y con mucho tacto, reconociéndonos a nosotras también como aprendices en este camino. No dejemos de escuchar a las otras. Siempre habrá algo que podemos aprender. La realidad es que todas vamos en el mismo barco. Quizás por eso que en cuanto sales embarazada, empiezas a darte cuenta de todas las embarazadas a tu alrededor. Ya sé que realmente este fenómeno no tiene nada que ver con la maternidad, pero se escuchó poético.
Hace mucho salió un anuncio en donde reflejaban a los tipos de mamás y que quede claro que estoy usando comillas. Al final todas se unían para detener una carriola que se había deslizado por una pendiente o algo así, ¿se acuerdan? A las mamás que elegimos una maternidad nos puede unir el amor por nuestras hijas e hijos. Aprovechemos esto en común para seguir formando una comunidad en donde todas nos sintamos acompañadas. Dejemos de fomentar la culpa, la competencia o el estrés. Tener amigas también es autocuidado. Gracias a todas mis amigas, a las de antes y a las de ahora, a las que se fueron, a las que se quedaron y a las que llegaron. Mi vida es mucho más bonita gracias a todas ustedes. Oigan, y cortando el momento sentimental, ahora voy a dar un giro a esta conversación para saber qué les pasa a los hombres cuando tienen hijos. Hace poco un papá de tribu me decía que sentía que ahora muchos hombres están como hace algún tiempo estábamos las mujeres. Y decía hace algún tiempo porque en su realidad quizá esto ya se ha acabado. Pero la verdad es que el tema sigue y sigue. Se ha avanzado poco. Él decía que se sentía como que había perdido la oportunidad de vincularse con otros hombres, porque justamente la paternidad le había cambiado la vida. Y qué coincidencia, porque justo así empezó este episodio. Y bueno, ¿será que los hombres están dispuestos a formar estas comunidades de papás para acompañarse y contenerse en el camino de la crianza? Lo deseo muchísimo. En fin, mientras sigo imaginando sobre esto, les recuerdo que sigan a tribu.asesorías de crianza en Instagram y Facebook. Compartan este episodio si les gustó y cuéntenme en redes sobre sus amistades, las actuales y las que dejaron de serlo cuando se convirtieron en mamás. Si quieres ser parte de la comunidad de mamás de tribu en WhatsApp, también mándame un mensajito y con gusto te recibimos allá. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de En Tribu. Aplausos para mí porque esta vez sí logramos sacar el episodio en lunes. ¡Hasta pronto!